Egunon, Egunon. Ane Ransorena, mila esker Gipuzkoa Gaurreko komunitateakin elkarrizketa hau emateagatik. Zure gonbidapenagatik. Muchas gracias, como decía Ander Ransorena es consultor de comunicación y fundador de Auda Comunicación y especialista en política, oratoria y comunicación. En esta entrevista queremos, Aner, un poco tocar 4 aspectos. Por un lado, nos gustaría, ya que sois un poco analistas de lo que es la sociedad vasca, desde el punto de vista también, pues hacéis análisis electorales, análisis de un poco tendencias políticas, etcétera. La primera sería la radiografía electoral de Euskadi. Por un lado, la primera pregunta, vamos a ir un poco por diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Vamos a enfocarnos primero en lo que es la edad. Vamos a fijarnos en los jóvenes vascos. Los jóvenes vascos ideológicamente es decir, ¿cuál es la fotografía actual de mayo de 2025 de los jóvenes vascos, pongamos en torno de 18, que empiezan a votar hasta los 26, 28 años? ¿Cómo dirías que es la juventud vasca ideológicamente? Y si habéis notado que en los últimos años ha habido cambios en lo que es, o una evolución en lo que es la ideología del joven vasco. Bueno, en Euskadi, lógicamente, ha habido una evolución, como ha habido en todos los lugares, ¿no?, en el tema electoral y también de la juventud, porque estamos viendo en sociómetros, en CIS, en diferentes encuestas que se están haciendo, estamos viendo cómo la gente joven también está colocándose en lugares muy diferentes, ¿no? Estamos viendo cómo cada vez los hombres jóvenes están yendo a una tendencia más de extrema derecha, esto en el Estado. Es un crecimiento más paulatino, más despacio aquí en Euskadi, que también lo estamos viendo, ¿no? Es verdad que eso no podemos analizarlo con el día de las elecciones, lo tenemos que analizar con las encuestas que se hacen previamente y posteriormente, porque sí que es ahí donde vamos a tener una foto más detallada de lo que estamos viviendo, ¿no?, en un momento concreto de las elecciones. Sí que estamos viendo a la gente joven en Euskadi que está implicada. Eso podemos estar orgullosos y orgullosas de la juventud que tenemos en Euskadi. Es un grupo social comprometido por la participación electoral y eso es importante porque eso nos dice que sí que están de alguna manera interesados o por lo menos que sí que entienden que tienen que ir a votar o que es útil, ¿no? Y eso es importante. O sea, esa etiqueta que se les pone a los jóvenes vascos de que pasan de la política no estáis de acuerdo tanto, ¿no? Para nada. Es una juventud que sí que tiene es decir, es activa en lo político y participativa. Sin lugar a dudas. Es verdad que la participación política en la juventud es muy diferente, ¿no? Cada vez estamos viendo cómo la juventud y la sociedad en general tiene menos unidad con el tema de los partidos, se milita mucho menos, es mucho más difícil que alguien se afilie a un partido político, sí, sea joven o adulto, sí, o más mayor, porque ya no se vive la política desde un punto de vista de que necesito una marca para hacer política, sino que desde fuera también se puede hacer muchísima influencia. Lo estamos viendo también con el auge de las redes sociales, con la presencia en la calle, las manifestaciones y todo esto, ¿no? Entonces, ahí es verdad que la política ya no está tan alineada con un partido. Nos fiamos menos de las marcas políticas y eso es un análisis y una reflexión que tienen que hacer los partidos, evidentemente, ¿no? Entonces, los jóvenes en Euskadi, claro que participan y tenemos que estar orgullosos de ello y lo repito, participan además de una manera muy activa, se informan de otra manera, es verdad que no es lo mismo, antes nos informábamos de manera mucho más densa, ahora es un TikTok, sí, y ya con eso nos parece que nos estamos informando. Es verdad que ahí hay una brecha, que la extrema derecha, el populismo, la polarización entra de maravilla y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los partidos políticos tienen que hacer un trabajo para llegar a los jóvenes. Los jóvenes no pasan, pero los partidos intentan llegar a los jóvenes, pero hay una desconexión enorme, no saben cómo hacerlo. Y la juventud vasca... es decir, has dado una pincelada y has dicho que ese movimiento a nivel europeo, además creo que el domingo tuvimos unas elecciones, sí, ¿no? En Portugal y creo que en Rumanía, algún otro sitio. Sí que es verdad que hay un auge de la extrema derecha en toda Europa, y no sé si a nivel mundial también. En Argentina hemos visto, sí, en Estados Unidos hemos visto con Trump, con Milei. Y dices que en Euskadi sí que se nota algo, pero que es mucho más suave, ¿no? Digamos pero la juventud vasca, es decir, y ahora la pregunta la uno con la parte contraria, la parte de la gente mayor, ¿vale?
el decir, como se suele decir siempre, esa etiqueta que los jóvenes votan izquierda y la gente mayor vota derecha, ¿eso cómo opinas tú? Eso no es verdad. No es verdad. Eso no es verdad. Es verdad que la gente joven se polariza más, es decir, se coloca más en los extremos. Nos podemos ir a una extrema derecha o a una derecha tradicional más dura o a una izquierda más dura, ¿no? Es difícil encontrar a la gente joven, sobre todo al primer votante, porque joven ya sabes que cada vez nos vamos ampliando más, ¿no? Y que todo el mundo se siente joven, pero cuando hablamos de joven en elecciones siempre nos tenemos que fijar en ese primer votante, ¿no? En esa gente que va a votar por primera o por segunda vez. Es verdad que la segunda vez baja la participación, ¿no? Porque la primera vez que votas te hace ilusión votar, luego ya ves que, bueno, a veces no vale para tanto y dices no voy a votar, ¿no? Con lo cual, no es verdad que la gente joven sea más de izquierdas. Es verdad que la gente joven está más abierta y más globalizada. Es decir, no mira tanto a los temas propios, a los temas locales y mira más a los grandes retos sociales que podemos llegar a tener, ¿no? Y no se vota igual a nivel municipal o a nivel general. Es verdad que sí que hacen un análisis más profundo, que son más variables, que varían más el voto según la elección, cosa que la gente más mayor o que lleva ya más tiempo votando es más fiel a una marca política y la gente joven no, está probando. Otro estrato de la sociedad, me gustaría preguntarte el tema de, digamos, la clase social. Es decir, ¿notáis que se vota diferente gente con un poder adquisitivo mayor o gente con un poder adquisitivo menor? Bueno, los partidos políticos siempre cuando hacen una campaña electoral o cuando cuando comunican, evidentemente cambian, dicen... Perdona, voy a empezar a responderte de nuevo. Te voy a responder bien, ¿eh? Te voy a dar así un titular bueno. Sí. Es decir, la gente que tiene dinero vota diferente a la gente que no tiene dinero, preguntado de otra manera. Sí, los partidos políticos no quieren llegar a todo el mundo. Podemos no quiere llegar a la gente con mucho dinero y el Partido Popular, por ejemplo, intenta, pero su objetivo es llegar a gente con más poder adquisitivo, ¿no? Podríamos hacer este ejemplo para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco evidentemente no llegan igual, pero porque no es su público objetivo, porque no puedes llegar a todo el mundo, sería matar moscas a cañonazos. Es verdad que hay partidos que son más atrapatodo, ¿no? Que puede ser el Partido Nacionalista Vasco o podría incluso ser EH Bildu en algunos de los casos también, que intenta llegar a diferentes públicos objetivo, pero ahí lo importante suele ser tener bien estructurado el discurso para no entrar en contradicciones. Con lo cual, sí, la gente con menos poder adquisitivo o según en qué localidad se encuentra o en qué barrio, en qué zona, eso también suele estar muy relacionado con el tipo de dinero, con la calidad de vida, con el dinero que tiene ese público. Con lo cual, sí, eso se analiza y eso además llega también de manera diferente. Tú tienes que sentir como elector que te están mandando a ti un mensaje. Y cuando sientes eso, le llamamos el orgasmo emocional, cuando sientes que ese mensaje es para ti, es cuando la conexión con el partido o con esa propuesta es más fuerte. Y por último, digamos, filtrando un poco la sociedad vasca por sexos, es decir, hombres, mujeres, ¿votan diferente? Eso se está rompiendo muchísimo. Esto es mucho más transversal que todo esto, ¿no? Antes es verdad, después de la ley del sí es sí, que se generó un debate importante en la sociedad y mucha desinformación y mucha polarización en ese sentido, se ha ido rompiendo, ¿no? Es verdad que hubo un 8M muy fuerte en aquel momento y que ha ido perdiendo fuerza, bueno, porque era un movimiento generalizado y que eso se está reposicionando y recolocando. Los partidos políticos también saben que es un tema que no pueden tratarlo de manera muy transversal, que tienen que controlar mucho, medir mucho lo que van a decir, porque está la sociedad muy polarizada en ese sentido, ¿no? Pasa lo mismo con la inmigración, pasa lo mismo con el trabajo. Tenemos que entender que cosas que enfadan mucho a cierta gente a veces no son muy interesantes tocar porque realmente en las elecciones se te puede revolver la gente, con lo cual es un tema que hay que tener en cuenta siempre a toda la población en tus discursos o en tus propuestas electorales, pero que hay temas que son un poco peligrosos, sobre todo si no los vas a tratar como tu público objetivo quiere que los trates. Perfecto. Hemos hecho un poco un análisis de lo que sería la sociedad vasca desde el punto de vista ideológico, electoral. Vamos a entrar en el segundo bloque, que sería ya la situación política en Euskadi, ¿vale? Los partidos políticos. Bueno, estarás de acuerdo en que la situación política en Euskadi, justo lo contrario de lo que ocurría hace unos años,
ha dado un giro espectacular. Es decir, tenemos una polarización, una tensión política muy grande en Madrid, que no se ve en Euskadi. Yo creo que es un punto a favor, ¿no?, de la política vasca. Tenemos, para decirlo de una manera muy simple, bueno, en el tablero político 4 colores, 4 fuerzas políticas, digamos 2 abertzales, que serían el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, y 2 constitucionalistas, que sería el Partido Socialista de Euskadi y el PP. Pero a nivel general sí que se ve, digamos, una coalición que lleva ya muchos años funcionando, que es la coalición que gobierna hoy en día el gobierno vasco, las diferentes diputaciones e incluso, bueno, pues algún que otro ayuntamiento importante, que es el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Pongamos, tenemos elecciones en 2 años. Tenemos las elecciones locales, las municipales y las diputaciones, las provinciales. Tú, como analista político, ¿cómo ves esa coalición? Es decir, ¿ves que puede perdurar en el tiempo o por diferentes razones, por la situación de Madrid, por la situación internacional, puede haber alternativas? Es decir, una alternativa de izquierdas, una alternativa abertzale. Es decir, ¿ves a medio plazo una entente Bildu-PSE o, por el otro lado, PNV con fuerzas un poco más de centro-derecha o, por qué no, diferentes acuerdos de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, digamos, en clave abertzale? ¿Eso cómo lo ves? Bueno, yo creo Pongámonos en el 2027, ¿vale? Digamos, vale, en lo que es 2 años. 2027 además es una fecha muy curiosa porque también vamos a tener generales. Vamos a ver si nos encajan. Bueno, vamos a ver si nos encajan todas las fechas. ¿Ves el Superdomingo? No creo. ¿No crees? No creo, porque Sánchez entiendo que no le va... Es que ahí Pedro Sánchez también tiene que jugar su baza. Sabe que los varones territoriales están cada vez con menos fuerza. Vimos en las anteriores elecciones que el Partido Socialista en clave autonómica no sacó unos buenos resultados en general en España, se convirtió un mapa en azul, y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de convocar elecciones. ¿Por qué? Porque, bueno, Pedro Sánchez sabe que si quiere tener buenos resultados tiene que hacer una campaña a nivel nacional. Es decir, es más fácil ir con la papeleta de Pedro Sánchez y con la autonómica del mismo color. Con lo cual, un Superdomingo yo no lo descartaría. Pero vamos a ver, todavía en 2 años aquí puede cambiar mucho el asunto. Hablando de Euskadi, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que una coalición se rompe cuando a alguno de los dos no le interesa esa coalición. Y por ahora están muy cómodos. Están cómodos, no súper cómodos, porque evidentemente en una coalición parece que esos van en pack, pero también entre ellos hay discusiones diarias y eso lo estamos viendo cada día. Hoy mismo, con el tema de la inmigración, por ejemplo. Por ejemplo, con el tema de la inmigración, que lo estamos viendo. Ayer ya posicionaba el Euskadi Buru Batzar diciendo que apoyaba al Lehendakari. Vamos a ver si realmente ese apoyo es al 100% o lo han hecho un poco por hacer, que eso también se suele hacer en comunicación política, ¿no? Con lo cual, vamos a ver desde qué punto de vista se van posicionando los partidos. Respecto a una coalición abertzale, yo lo descartaría en absoluto. Para 2027 esas relaciones están muy frías. Evidentemente, aquí en la polarización que tenemos no hay una polarización españolistas-abertzales. No se vota en esa clave. Aquí todo el mundo va de que es súper vasco. En las elecciones lo estamos viendo, también lo hace el Partido Popular, lo hace el Partido Socialista, con lo cual ya saben que mínimamente un poco nacional a nivel Euskadi tienes que ser para conseguir un buen resultado electoral. Con lo cual yo ahí descartaría un posible choque entre Euskadi y España, ¿no? A la hora de las elecciones. Se vota más que en clave abertzale, se vota en más pragmatismo, en más... en Euskadi no se izquierda a derecha un poquito, ¿no? Lo que sería el día a día, la economía, claro, la vivienda, temas pragmáticos de verdad, no tanto el derecho a decidir, que igual ha perdido un poquito de punch, ¿no? La sociedad en Euskadi sabe cuál es el objetivo cuando vota en unas elecciones autonómicas y también forales y también municipales. Entiende que el voto tiene que ser para gobernar algo. Tenemos muy comprendido que nuestras instituciones hay que gestionarlas bien, porque si no te quedas solo. Es decir, que no va a venir España a salvarte. Eso es algo que la gente lo tiene muy interiorizado. Con lo cual ahí, cuando tienes ese escenario, tienes que votar no en clave tan emocional, que también vimos que la emoción tuvo una parte muy importante en las elecciones del 21 de abril, pero sí que se vota en una clave más de gestión. Y eso, cuando empiezas a jugar ahí, todo el mundo juega a ser el mejor gestor, pero solo hemos visto gestionar realmente a 2.
cara a Euskadi, al gobierno vasco. Entonces ahí evidentemente tienes que jugar con tus cartas y al PNV y al Partido Socialista les importa o les interesa más transmitirnos esa imagen de que somos los que mejor gestionamos, mira a ver qué va a hacer, mejor nosotros que algo nuevo que vete tú a saber qué es. Entonces juegan en eso, ¿no? Y luego EH Bildu también ha jugado en una campaña electoral proponiendo, es decir, Txostena de Osakidetza, de seguridad, nuestro modelo, eran cosas muy trabajadas, contenido muy trabajado, no eran ideas fuerza que hasta ahora le habíamos visto en ese plan, sino ha ido más al contenido, al modelo, al cambio, a la reestructuración, con lo cual también ha entendido EH Bildu que tiene que ir por ahí y ahí viene también su crecimiento, una ilusión por un cambio de modelo, pero no es solo idea, sino que también hay un proyecto detrás. Entonces eso lo entienden. Respecto a los bloques, que si no me voy del tema. Partido Popular, Partido Socialista es algo muy raro. Solamente cuando hay que salvar algo porque viene Bildu. Y aparte igual los números no darían tampoco. No darían. Pero es verdad que el PP sí que entra y sale de alguna manera. Lo hemos visto en Guipúzcoa. Es verdad que no le ha hecho mucha gracia a Javier de Andrés, pero lo hemos visto y yo eso no descartaría, ¿vale? Esa entrada del PP para momentos puntuales solo le beneficia al PP y eso lo saben. Al PNV no le hace ni puñetera gracia, al Partido Socialista tampoco. Pero bueno, ahí está. EH Bildu, PNV no, porque son contrarios, es decir, son modelos contrarios, nos están vendiendo que uno es la antítesis del otro. Lo único que les une es Abertzaleak direla, solo eso. Muy bien. Y la alternativa que me gustaría tu opinión, PSE, Bildu. PSE y Bildu yo no lo descartaría. Pero hay que ver con qué condiciones. Se tienen que dar muchas condiciones para que eso ocurra y sobre todo empezando desde Madrid. Porque en Madrid se tiene que dar una necesidad muy fuerte, por ejemplo, que el PNV decidiera votarle al PP en vez de al PSOE cuando fueran ellos súper necesarios, imagínate, porque Vox no necesita, porque no necesitaría a Vox. Es una cosa muy rara, esto yo no lo veo. Pero en algún municipio, en algún ayuntamiento donde no hay otra alternativa que votar, bueno, pues ahí podría ser. Y en diputaciones yo no lo veo. No lo ves. Yo no lo veo. Me parecería una cosa extrañísima, pero además me encantaría que pasara porque me divertiría muchísimo analizándolo, porque sería algo con qué características se da eso, ¿no? Y que tú tengas un acuerdo con el PNV en un sitio y con Bildu en otro, ¿cómo le sentaría al PNV? De repente cara a un gobierno vasco, a una diputación. Rarísimo, pero puede pasar. Cuidado, que cosas peores hemos visto, peores o mejores, hemos visto de todo. Ahora brevemente me gustaría poner el foco en cada marca, en cada partido político, ¿vale? Voy a empezar por el PNV, porque es muy interesante lo que está pasando. Es decir, Aitor Esteban, ha habido cambios en la dirección del PNV, muchísimos cambios, y sí que hay una sensación de, es decir, por un lado, tienen o todavía siguen manteniendo cotas de poder históricas, diría yo, ¿no? Es decir, pero sí que hay un desgaste. Entonces, dentro del desgaste, el anterior presidente del PNV, Andoni Ortúzar, decía, va a solía decir públicamente más de una vez, que su problema es la abstención, es decir, gente que nos votaban, no es que hayan votado a otros, sino han dejado de votar, para entendernos, pero bajo una decepción o igual el partido no cumplía con sus expectativas, pero la verdad es lo que un poco creo que han trasladado, ¿no? No tanto que se les han ido a la abstención, no tanto a la competencia política. Entonces, aires nuevos, Aitor Esteban, un político muy reconocido en Madrid, su oratoria yo creo que hasta sus adversarios políticos lo reconocen, viene y ha tomado el mando del PNV. Y, por un lado, retos, sacar de la abstención a la gente y luego lo que acabas de decir al inicio de la entrevista, cómo conectar un PNV que siempre ha tenido la etiqueta de un partido clásico, digamos, pongámoslo esa etiqueta clásico, con la juventud actual, que es totalmente diferente a lo que conocían ellos. ¿Qué análisis haces del PNV? A todo el mundo le está apeteciendo mucho llegar a la gente joven, ¿no? Sí. Porque nos parece que todo el mundo se tiene que modernizar y de esta manera llegar. Bueno, al final la fidelidad del voto es importante, ¿no? Podemos ver que el PNV ha perdido esa unidad de yo siempre voto al PNV y se han ido a la abstención. Cosa que, por ejemplo, EH Bildu mantiene.
pero ahora me voy a meter, después me meto en eso. El Partido Nacionalista Vasco ha habido un cambio de cara, pero evidentemente Aitor Esteban no está 100% contento con el equipo que tiene. Evidentemente hay algunos que se los han puesto y otros los ha puesto él, porque esto iba a patas. Había un acuerdo entre Andoni Ortúzar y Aitor Esteban para colocar un Euskadi Buru Batzar, que estaría igual súper contento, no lo sé, pero no es un equipo 100% propio y eso también lo tenemos que tener encima de la mesa. Bien, un cambio y eso ilusiona y de verdad hay que seguir para adelante y hay que estar, bueno, pues hay que dar esa sensación de cambio. Vamos a ver. Yo todavía creo que hay que dar tiempo. No estamos viendo al PNV renovado que nos vendieron todavía. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado el tiempo necesario para ver cambios. Se tienen que dar cambios estructurales en la organización de Sabin Etxea, de las conexiones entre los demás departamentos. O sea, quiero decir, el PNV es un partido muy poco jerárquico. Es decir, hay muchas tomas de decisiones que se toman en los municipios, que se toman después en los territorios y que luego todo eso hay que coordinar. Es un fantasma grande, ¿eh? Y luego aparte, perdona, sí. Me gusta cómo lo estás enfocando, es decir, lo estás sacando titulares. El PNV, otro reto, supongo que estarás de acuerdo, es activar a su gente. Evidentemente. Porque los batzokis en general sí que se ve un poquito, es decir, tendrán como objetivo a Aitor Esteban seguro. Bueno, pues están un poco en modo, digamos, hibernación, digamos, ¿no? No hay mucha actividad, igual tendrán un poco pues ese gran reto de reactivar, porque sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros aquí analizando Guipúzcoa, el PNV, la cota de poder local es muy baja últimamente, porque Bildu casi lo ha acaparado todo. Entonces, tú, si fueras el asesor de estrategia política, comunicación de Aitor Esteban, ¿qué dos, tres consejos le darías a Aitor Esteban tú, viendo un poco, analizando la actual sociedad a la que tiene que enfrentarse? Yo creo que Aitor Esteban lo bueno que tiene es la capacidad de motivar. Y eso lo vimos en Latano, ¿no? En el evento que tuvieron como inicio, sí, como cambio. Ahí se veía a la gente, yo pude estar allí porque me tocó estar como analista y estuve viendo y escuchando un poco, ¿no? Y yo veía a la gente que estaba muy motivada, que terminó de alguna manera diciendo, qué bien ha hablado. Y eso es algo que parece una tontería, pero es muy importante. Dio la sensación de un antiguo líder del PNV, es decir, de aquel que motivaba, que llenaba plazas. Bueno, en general, no voy a hablar de ningún nombre, ¿no? Me parece que es realmente, bueno, pues un líder que consigue activar. Y eso es importante. Para eso tiene que estar mucho en la calle y se tiene que dar muchas vueltas, ¿no? Creo que Andoni Ortúzar tuvo una figura muy de cara para adentro, ¿no? Y que Aitor Esteban tiene que tener una figura mucho más para afuera. Y ahí es donde va a conseguir realmente unir. Porque es verdad que llega a más gente, mucho más allá de las fronteras del PNV. Porque cualquiera puede decir, ah, bueno, eso que ha dicho me parece interesante. Con lo cual, acercar. Es el líder que más viralidad consigue en el contenido que sube el PNV. Es decir, cada vez que Aitor Esteban estuviera o no del presidente de Euskadi Buru Batzar, es el que más viraliza. Con lo cual, eso es importante. Es que es un gran comunicador y eso hay que aprovecharlo. No lo puedes dejar en una esquina y que otros sean los portavoces. Él tiene que tener voz porque es quien más atrae, ¿no? Y para mí eso es importante. El PNV tiene muchos retos. Uno, cambiar la imagen. Tiene que cambiar la imagen. La imagen general. Tiene que trabajar mucho las marcas personales. Tiene que trabajar mucho la oratoria en su conjunto. Pero bueno, creo que las caras han cambiado. Creo que están haciendo un buen trabajo en ese sentido. Pero que esto es una estrategia a largo plazo. Quedan 2 años y estos 2 años hay que darle gasolina. Vamos a centrarnos rápidamente en Bildu, ¿vale? Una pincelada a Bildu. Sí. La sensación desde los medios de comunicación tenemos es que siguen montados en la ola. ¿Vale? Esa sensación nos llega. Mi pregunta es, en un tablero que ha quedado o va quedando, parece, es decir, ha habido más actores, pero sí que parece que ya los cuatro actores que han quedado, lo que hemos comentado, PNV, Bildu, PSPP, bueno, pues ya tienen un poco sus territorios asentados, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Viendo un poco cómo tanto en España como en Euskadi se ha desinflado todo lo que sería la izquierda, o sea, todo lo que es a la izquierda del PSE, ¿no? Digamos, bueno, todo el movimiento Podemos, Sumar.
¿Qué margen de crecimiento? Porque sí que la sensación que tenemos es que los últimos buenos resultados de Bildu mucho han sido a base de fagocitar lo que sería el mundo Podemos, Sumar, que igual se lo han quedado ellos. Pero ahora ya, en ese tablero de 4, ya comer va a ser más difícil. Es decir, quitarle votos a un PNV, que ideológicamente es otra cosa, al PP no digamos, es otra cosa muy diferente, y al PS tampoco representa lo que sean los ideales de Bildu. ¿Qué margen de...? Es decir, ¿Bildu está tocando techo? Mi pregunta es esa. No lo sé, no te sabría decir, ¿eh? Evidentemente hay gente que lo piensa. Para mí Bildu ha hecho un trabajo excepcional de marca. Y eso es hacer bien las tareas. Es decir, se ha centrado mucho en sí mismo. Es decir, tenemos que trabajar lo interno para que nuestra comunicación tenga unos valores y todo lo que lancemos al exterior y que todo el mundo esté alineado con eso que vamos a decir. Y eso es importante. Es decir, no hay opción para improvisaciones. Bildu tiene claro cuál es su estrategia y no lo quiere conseguir hoy, que ojalá sí lo consiguieran, pero quiere hacer un trabajo a largo plazo y en el largo plazo no hay mejor que Bildu. Yo creo que eso hay que tener en cuenta y hay que ponerlo encima de la mesa. Ahora vamos a hablar de política, pero sobre todo en comunicación política es el que mejor lo ha hecho, eso no podemos tener ninguna duda. Ha hecho trabajo de imagen personal, de vestuario, de peluquería, de diseño gráfico. Ha hecho un trabajo brutal de cambio. Perdona, era lo que se les pedía. Perdona, sí. Tu opinión. Porque alguna vez a los medios de comunicación que nos gusta hablar de política, ¿le ha copiado la estética a PNV? ¿O no? Es decir, parte del éxito de Bildu es, eso creo que hasta Antonio Ortúzar alguna vez lo dijo en alguna entrevista, ¿les ha copiado el estilo, la manera de hablar, la manera de vestir? Es decir, ¿se ha ido más hacia una estética del PNV de toda la vida? Yo creo que no. Yo creo que Bildu no tiene como referente al PNV, sí creo que tiene como referente a Esquerra Republicana. Tiene un referente de vestuario, de diseño gráfico, de organización más alineado con Esquerra Republicana que con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Una Esquerra que está sufriendo en Cataluña? Sí, pero que está sufriendo por cómo han hecho política, no por cómo han hecho comunicación. Vale. Yo hablo, ahora si quieres hablamos de política, pero de comunicación, para mí se está haciendo más referencia a eso. En los mensajes, evidentemente, el Bildu ha limado, es decir, no es tan duro, no tiene tanta rugosidad, lo ha alineado, ¿para qué? Bueno, pues para entrar mejor a la sociedad. En ese sentido, ¿podemos hablar de que se ha acercado al PNV? Bueno, lo que sí que ha hecho es intentar buscar la centralidad, mayoritariamente, ¿no? Y evidentemente, ¿cómo le ha robado a Podemos, Sumar, a todo este ámbito? Bueno, pues centrándose en el eje izquierda-derecha. Se ha centrado más en la parte de la izquierda porque entiende que organizativamente le da 8.000 vueltas a Podemos y a Sumar, porque en Euskadi tienen lo que tienen y son la gente que son, pero evidentemente han conseguido contarnos una izquierda, una forma de ser de izquierdas propia y kilómetro cero. Y eso motiva. ¿Por qué? Porque Sumar y Podemos es verdad que han trabajado mucho trayendo líderes nacionales, etcétera, y eso en algunos ámbitos, en algunos lugares funciona, pero en otros no. Bildu ha sabido conseguir sus propios liderazgos y ha hecho muy bien el trabajo de marcas personales. Es decir, no solamente tienes a uno, tienes según para qué cosa Maialen Iriarte, según para qué cosas Otxandiano, según para qué cosas me traigo a Jon Iñarritu, y ahí funcionan, tienen marcas muy diferenciadoras. Eso es lo bueno que tiene ser una coalición. Entonces, respecto a la pregunta de si han tocado techo, no lo... Es que no lo sé. No lo sabes. No lo sé. O sea, tú sí ves capacidad de Bildu de captar voto que antes era de un PNV o que era de un PSE, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Yo veo a una Bildu capaz todavía de seguir digivolucionando, como decimos, ¿no? Creo que puede evolucionar todavía más. Creo que ahora mismo está en un momento muy concreto y que son buenos leyendo la realidad social y que van a ir cambiando y ampliando. ¿Hasta qué punto van a poder llegar alguna vez a liderar este país? No lo sé. No lo sé. Vale. Oye, PSE, brevemente. Sí. ¿Tiene capacidad de seguir, o Eneko Andueza ha dicho alguna vez que, bueno, lógicamente un líder político lo tiene que decir, que vamos a intentar liderar el país, pero en una sociedad que es marcadamente abertzale, es decir, PNV y Bildu, estamos hablando de un 75%, de 3 de cada 4 vascos votan en abertzale, sea izquierda o sea derecha, el PSE de cara a futuro, una sociedad que cada vez
cada vez, lo que has dicho tú, que todo el mundo esa discusión ya la tiene más que aceptada, ¿no? Estamos en una sociedad que de una manera, de más o menos, pero sí que tiene connotaciones de país, de abertzale, Entonces, el PS, ante esa sociedad que es muy abertzale, del 75%, y que puede ir un poco incluso a más, ¿cómo se puede recolocar? Es decir, ¿cómo puede crecer? Yo no diría que Euskadi es un 75% abertzale. Te digo por qué. Ya sé que los datos dan, pero a veces en política 1 más 1 no es 2. ¿Cuál es el tema? Que yo que pueda votar a EH Bildu o al PNV no me hace directamente abertzale. ¿Por qué? Porque puede que los haya votado por que pueden gobernar bien, o porque son una alternativa a lo que hay. Entonces, luego, a mí me suele gustar ver... En una consulta esa gente puede votar que no. Eso es. A esa gente también hay que preguntarle, no solamente mirando el dato electoral del Parlamento, sino mirando también a, realmente si tú le haces la pregunta de ¿te independizarías? ¿Qué sale? Porque ahí no suele salir una cosa muy fuerte, tan potente, suele salir algo mucho más ambiguo, mucho según, con lo cual ahí también es interesante hacer esa pregunta. Pero bueno, vamos al Partido Socialista. Eneko Andueza es un señor polarizador, es un líder que polariza. Es decir, te cae o súper bien o súper mal. No te puede caer a medias. Con lo cual, eso él lo sabe, pero lo que tiene y lo que ha entendido es que tiene que poner su personalidad encima de la mesa. Y de esa manera se hace ver. Vimos a un Partido Socialista muy presente en la campaña electoral, cosa que a los demás líderes les habría costado un montón. Vimos a un Javier de Andrés que le costaba colocar su discurso, ¿no? Entonces, Eneko Andueza de alguna manera hizo una campaña brillante para lo que es y para dónde está, ¿no? Evidentemente, yo veo a un Eneko Andueza que consigue estar en la foto y eso ya es importante. Respecto a su crecimiento, veo que tiene capacidad de crecimiento según el trabajo que hagan los de enfrente, porque no siempre está en tus manos, ¿no? Yo creo que un PNV con Aitor Esteban le va a hacer más difícil el crecimiento al Partido Socialista. Y un EH Bildu con una muy buena estrategia le va a hacer difícil el crecimiento al Partido Socialista. Con lo cual es el más dependiente de lo que hagan los de enfrente. Para acabar, Partido Popular. Es decir, la sensación, no sé si estás de acuerdo o no, pero la sensación es que hay, creo que algo has comentado en la entrevista, más de un alma, ¿no? Es decir, igual se ve en la parte guipuzcoana más de arrimar el hombro, más de decir, oye, nosotros sí que es verdad que ellos siempre lo han dicho que están a favor del Estatuto de Guernica, sí, pero a la vez, bueno, sí que ha habido choques clarísimos y además Aitor Esteban lo decía abiertamente, ahora mismo parece que están alejados de Bildu seguro y del PNV también, están alejados a nivel de una entente. Entonces, de Andrés, la estrategia del Partido Popular, cómo se casa con un Génova que es un poco duro respecto al nacionalismo vasco, respecto al PNV y de Bildu, y con querer aquí, entre comillas, crecer o ser una fuerza que pueda decidir. El PP tiene un trabajo muy grande que hacer, sobre todo ideológico. Cuando entra Feijóo, la ideología queda en un segundo plano, hay un discurso muy extraño y hay un posicionamiento muy extraño en general, ¿no? De no saber realmente dónde colocarse. Y esto es un trabajo que hay que hacer desde el Partido Popular, que lo tienen que hacer realmente allí en Madrid. También es normal, normal, es decir, también tiene a Vox, que le está marcando muy de cerca. Sí, entonces, claro, según a dónde se escore mucho, pues claro. En el congreso que tienen en julio sí que tienen una de las mesas políticas que van a hablar de ideología, de posicionamiento, de dónde se tienen que colocar, dónde tienen que estar en el mapa político y en esa línea ideológica, y es un trabajo que van a tener que hacer, evidentemente. Y todo eso viene para aquí. Cuando en Madrid no están las cosas bien definidas, aquí te cuesta definir también lo tuyo, ¿no? Con lo cual Javier de Andrés es verdad que lo está intentando, que hizo una campaña dura, pero que creo que se pasó un poco de duro, porque a veces parecía Vox según en qué interpretaciones y en qué cosas, ¿eh? En general no, porque sí que fue una propuesta, o sea, sí que fue una campaña bastante propositiva y que colocó realmente su mensaje, pero no siempre le costó mostrar una unidad. Por ejemplo, tú veías Guipúzcoa, la campaña de Guipúzcoa era otro mundo. Estas cosas son clave, ¿no? Por ejemplo, también en Vitoria, allí en la capital, la campaña es otro rollo. O sea, estamos viendo cómo es verdad que no hay una unidad. Y eso, bueno, pues te trae problemas después a la hora de que la gente interprete bien tu mensaje. Evidentemente el Partido Popular va a reestructurar, no tengo ninguna duda que lo va a hacer en Madrid y eso va a venir aquí, la gente se va a motivar y vamos a ver
a un PP diferente. No lo vamos a ver en la misma línea porque en Euskadi entiendo que quieren crecer. Quieren crecer a costa del PNV, pero esa estrategia tal vez no sea del todo la más inteligente. Pueden crecer también a costa del Partido Socialista y a costa de la gente que no está yendo a votar. ¿A Vox le pueden robar? Yo no iría por ahí, porque el de Vox es muy de Vox. Vale. Tercer bloque, y además va a ser un bloque breve, ¿eh? Quedan dos bloques, pero van a ser muy breves. Vale. Me gustaría, mira, te voy a citar a los líderes de cada partido político, sí. Digamos líderes, es decir, Pradales, Ochandiano, Andueza y Andrés. Vale. Y me gustaría simplemente que me dijeras de cada uno lo que le ves, lo que crees que lo está haciendo bien, es decir, el punto fuerte de él, y donde crees que pueden estar débiles, es decir, a nivel de imagen de marca que ellos como candidatos están dando a la sociedad vasca, ¿vale? Líder, por ejemplo, empecemos por el primero, Imanol Pradales. ¿En qué le ves que cree que la imagen que está trasladando lo está haciendo bien y en qué crees que debe mejorar? Eso de que te voy a preguntar de los cuatro, ¿eh? Empecemos por Imanol Pradales, PNV. Yo a Imanol Pradales me gustaría verle más natural. Me gustaría verle más naturalidad. Creo que él cerca creo que gana muchísimo. Y creo que está muy Lehendakari. Y está bien, pero esa rigidez a veces creo que puede alejar a la sociedad. Creo que está haciendo bien. Creo que está haciendo bien la puesta en escena. Creo que está acercándose realmente a la gente. Creo que está haciendo esas reuniones. Creo que a la hora de hablar lo está haciendo bien. Pero sí que le veo que toda la puesta en escena, ese contenido que están trabajando, falta lanzarlo un poco más a la ciudadanía. Vale, vale. No sé si te he respondido bien. Sí, perfecto. La parte es justo lo que te pregunto, la parte fuerte de un candidato y la parte débil de un candidato. Pello Ochandiano, lo mismo, en dos pinceladas. ¿Qué crees que lo está haciendo bien y crees que es mejorable, no lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, digamos? Yo creo que Pello Ochandiano tiene una muy buena imagen. Tiene una imagen buena y quiere transmitir ese rigor. Con lo cual, es una persona que quiere transmitir la inteligencia que tiene, el proyecto que tiene, etcétera. Es bueno en ese contenido, ¿no? Que no es solamente un mensaje y ya está, sino que tiene ese trabajo por detrás. Y después, la parte como más negativa que le veo, voy a pensar, ¿eh? Sí, piénsalo. Creo que hay una estrategia que ya les está minando de alguna manera, de decir, quiero hablar, hablo, pero no consigo nada. Con lo cual, jugar todo el rato en cada oportunidad de eso, con el objetivo de que, oiga, es que esta gente de enfrente no quiere hablar conmigo, puede que al final ya se vaya como desgastando, que ya la credibilidad de esa necesidad o esas ganas de acuerdo se vayan perdiendo. Andueza, lo que está haciendo bien, lo que no está haciendo bien. A mí Andueza me parece una fantasía. A mí como líder político no me voy a centrar en eso, me voy a centrar como comunicación, me parece una fantasía. Me parece que es un tío que habla y que cuenta lo que él siente y como él lo siente y ves verdad, que te cae bien, que te cae mal, pero le ves a él, le ves algo diferenciador, con lo cual eso me gusta y que veo mal, que a veces es un poco macarrilla. Y entonces esa parte macarrilla puede que aleje bastante a la gente, pero si él es así... La figura de Javier Andrés, para terminar. Javier de Andrés me parece que está perdiendo oportunidades. Con ese personaje de estar en contra porque tiene que rascar y tiene que desgastar, creo que está perdiendo oportunidades. Me parece un tío muy inteligente, un señor muy inteligente, y me parece que como comunicador es bueno, que tiene unas ideas buenas, que las coloca muy bien, pero que está demasiado enfadado. Perfecto. Y ya vamos a ir terminando la entrevista, pero simplemente el último punto, ya un poco fuera de lo que es el ámbito político. Bueno, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, es cierto, porque al final parece que de un año para otro las cosas cambian. Tenemos por un lado retos políticos a nivel internacional, parece que se están creando a nivel del mundo polos de fuerza, digamos, ¿no? Está por un lado Trump bueno, en Estados Unidos, por otro lado China, que es una potencia económica y que lo va a ser más. Tenemos todo lo que es el frente de Rusia con sus aliados, India también están por ahí. Por otro lado tenemos todo lo que son los retos tecnológicos, la inteligencia artificial, digitalización, la fuerza de las redes sociales, las fake news,
Mi pregunta es, para terminar, tú que tanto analizáis lo que es la sociedad vasca, dime, de aquí a 10 años, pensando en el futuro de los vascos, en el futuro de nuestros hijos, en 10 años o en 15 años, ¿qué es lo que más, es decir, qué aspectos de la sociedad vasca actual te tranquilizan? Dices, wow, estamos bien preparados, ahí yo creo que Euskadi está fuerte. ¿Y qué puntos crees? Bueno, otro punto que no te he dicho también, todo el debate que ha salido en la entrevista, la inmigración, ¿no? Que sí o sí se va a incorporar gente que viene, que la necesitamos, mano de obra, cómo se incorpora a nuestra sociedad, cómo se adaptan a nuestra sociedad. Es un debate que hemos dicho que está en los periódicos de hoy. Tú, es decir, de cara al futuro de Euskadi, al futuro de la sociedad vasca, ¿dónde ves que estamos preparados y podemos estar fuertes? ¿Y en qué aspectos te preocupan? Dices, joder, pues aquí me preocupa cómo lo vamos a afrontar este tema, el envejecimiento de la sociedad, un poco, son muchos temas, ¿no? Sí. A ver, a mí me parece importante que trabajemos la parte industrial, es decir, hay que ser competitivos y sin lugar a dudas vivimos en un mundo globalizado donde otros son más competitivos que nosotros directamente por la legislación que tienen, por las costumbres que tienen, porque es una dictadura, por lo que tú quieras, pero que son más competitivos y tenemos que buscar no solamente la competitividad económica, sino que aquello que hagamos sea excepcional. Y en eso creo que somos un pueblo muy potente, es decir, que somos tiquismiquis y que queremos hacerlo bien. Y ahí no podemos perder absolutamente nada. Y en ese sentido necesitamos trabajo. Esto, sin lugar a duda, el trabajo es lo que nos hace realmente poder hacer ocio y poder vivir y poder disfrutar de nuestra vida, ¿no? Con lo cual, eso creo que es un pilar fundamental. Y luego tenemos que volver a recuperar la identidad. La globalización, la geopolítica, la digitalización, todo esto nos hace tener marcos generalizados. Es decir, ya casi todo el mundo piensa parecido. Es decir, tú ya no ves una farola con dibujitos, ves una farola minimalista. Creo que tenemos que dejar esas cosas. Es decir, no queramos parecernos a todo el mundo. Tenemos que destacar y nos tenemos que sentir como país realmente con una identidad propia. Eso no significa ser independentista o nacionalizarse. No. Significa simplemente tener unos criterios propios. Es decir, ¿en qué nos diferenciamos con otros países? Pero ya directamente, no me tengo que ir a Australia, directamente con Galicia, ¿en qué me diferencio? ¿Cómo me diferencio con Madrid? ¿Por qué? Porque diferenciarse va a ser la clave de que te vean y te tienes que, de alguna manera, mostrar. Y la mejor manera para mostrarte es cuando el pueblo, cuando la ciudadanía realmente se siente parte de algo. Ese proyecto de país, ¿dónde está? La gente vasca antes era de una manera o de otra. Ahora cada vez nos parecemos más a los que tenemos alrededor. Y eso puede ser una cosa muy interesante, pero no del todo. Porque eso al final, las mugas ya no tienen sentido. Y si no tienen sentido, al final todos somos uno, es todo global y juegas con las mismas normas. Y no tenemos que ir ahí. Cuanto más identidad propia tengamos, más nos van a ver. Perfecto. Pues, Aner Ansorena, han sido 42 minutos de charla. Gracias por haber hecho la entrevista a Gipuzkoa Gaur. Eta mila esker Euskadiren egoera gurekin aztertzeagatik. Eskerrik asko zuei.